La Iglesia, esa que dice que todos somos hijos de Dios y podemos ser perdonados. Es la Iglesia católica, la que dice ser un mensajero de Dios que ayuda a los pobres. La que Jesucristo, su único Hijo, se sacrificó por todos nosotros. La cuestión es que la Iglesia está plagada de mierda y manchada de sangre. Te voy a mostrar a continuación algunos de sus miles de crímenes. Así que prepárate y empezamos. La Iglesia ha aplicado siempre la pena de muerte a sus enemigos ideológicos y morales. Si habláramos de cadáveres, señores obispos y cardenales, hablaríamos de más de un milenio en la que se asesinó a millones de inocentes. Como por ejemplo, a todos los que se quemaron en la hoguera en la época de la Santa Inquisición. El clero católico, alimentado como un vampiro con la sangre de sus muertos. Ese es el auténtico rostro de la Iglesia católica. ¿A cuántos habéis asesinado en el nombre de Dios? Uno de los rostros más importantes que tuvo problemas con la Iglesia fue el gran Galileo Galilei. Este gran astrónomo diseñó un telescopio propio y descubrió que los planetas obedecen a las leyes de la gravedad. Un descubrimiento que a la Iglesia no le hizo nada de gracia, ya que ésta afirmaba que era la Tierra el centro del universo. La Iglesia lo consideró como un hereje y estuvo bajo arresto domiciliario durante los últimos 9 años de su vida. Otro de los hechos reales más sorprendentes de los crímenes de la Iglesia católica fue Juana de Arco. Fue quemada viva no por escuchar la voz de Dios, sino por haber llevado ropa de hombre, lo cual era considerado una herejía. ¿Y qué me decís de la persecución de brujas? ¿En serio? 100.000 personas fueron bestialmente asesinadas entre el siglo XVI y XVIII. Las más espantosas masacres de la historia fue cuando la Iglesia presionó a la población para denunciar cualquier signo de brujería, como lunares en el cuerpo, blasfemias, ser homosexual, temor a los interrogatorios y saber nadar. Así es, Satanás enseñaba a nadar a sus discípulos. Más atrocidades en el nombre de Dios cuenta con la llegada de Cristóbal Colón y su tripulación a las Américas, donde asesinaron y violaron a mujeres y niños e inculcaron a la fuerza la religión católica, destruyendo y robando todos los tesoros culturales de los indios y anulando por completo su religión. La Iglesia tiene de todo. No solo asesinos, sino también pedófilos y pederastas. Más de 1.200 sacerdotes y religiosos de la Iglesia australiana fueron acusados de abuso entre los años 1950 y 2017, siendo el 78% niños y el 22% niñas. La edad media de las víctimas fue de 11 años en el caso de niños y de 10 años en el caso de niñas. Las víctimas tardaron una media de 33 años en presentar las denuncias después de que el supuesto crimen fuera cometido. Señores obispos y cardenales, ¿es este el precio por la que Jesucristo se sacrificó por nosotros? El sacerdote católico William de Jesús Mazo, párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria,
fue capturado por abusar sexualmente de 4 niños. Sus aberrantes violaciones ocurrieron en el año 2009 y la justicia colombiana lo condenó a 33 años de prisión. También tenemos al sacerdote Gio Gunn, de 66 años, con la friolera cifra de abusos a 130 menores, en la cual solo se le condenó a 10 años a este pederasta en serie. Las religiones no son más que sectas. En la década de 1870, el gobierno canadiense y las iglesias cristianas arrebataban a los niños nativos de sus padres para ser internados en escuelas residenciales. Las iglesias se dedicaban a la destrucción de culturas americanas mediante las misiones. El objetivo del gobierno y de las iglesias era civilizar a los nativos y transformarlos en europeos de piel oscura. En la década de 1940, en Canadá, cerca de 100.000 niños huérfanos eran utilizados para experimentos humanos en instituciones mentales. Hoy se conocen como los niños huérfanos de Du Plessis. Los hijos de Du Plessis fueron huérfanos entregados a orfelinatos bajo el cuidado de la Iglesia Católica por ser considerados niños del pecado, nacidos fuera del matrimonio. A estos niños completamente sanos les eran diagnosticados como personas mentalmente incompetentes, clasificados como pacientes psicóticos. En Irlanda, más de 100.000 niños fueron abusados sexualmente, explotados y asesinados en unas 250 escuelas industriales manejadas por la Iglesia Católica, entre 1930 y 1980. Niños robados por monjas para venderlos en adopciones ilegales. En 1960, en España, aproximadamente 20.000 recién nacidos fueron vendidos por monjas, pertenecientes a la Congregación de las Hijas de la Caridad. Cuando una mujer iba a dar a luz, en extrañas circunstancias, les informaban de una supuesta defunción del bebé, que no era acreditada físicamente, pero con ello consumaban la desaparición del recién nacido, que después con una falsa identidad era tramitada y registrada en otro lugar. Todo esto pasó en el Sanatorio San Ramón, una clínica privada ubicada en el Paseo de La Habana en Madrid. Un pequeño resumen de los crímenes de la Iglesia serían abuso sexual, esclavitud, tráfico de niños, adopciones ilegales y forzadas, experimentos con niños, destrucción de culturas, niños robados dando por muerto a los recién nacidos en los partos. Señores obispos y cardenales, ¿qué me decís del montón de artilugios que usó la Iglesia para torturar y matar a sus herejes? El potro, el toro de Falaris o la doncella de hierro de Nuremberg. El potro funcionaba atando a una persona desde sus extremidades sobre una tabla, estirándolas de tal manera que llevaba a la dislocación de los huesos. Era usado especialmente en hombres, aunque hay un caso registrado, el de Aeneas Q, una poeta protestante que fue torturada y luego quemada por sus creencias contrarias a la Iglesia Católica. El toro de Falaris. Esta hermosa estatua de un toro de bronce sirvió para un oscuro y asesino propósito. Este toro era un instrumento de tortura durante el reinado de Falaris, tirano de Acragas, en Sicilia. Falaris fue quien encargó la construcción de este instrumento de tortura.
Las víctimas eran quemadas vivas y el humo se escapaba a través de la nariz del toro, que estaba llena de incienso para combatir el hedor de la carne quemada. Desde el interior del toro hasta el exterior, habían unos tubos que distorsionaban el sonido de los gritos de la víctima y lo hacían sonar como el bramido de un toro. Cuando la quema concluía, se recogían los huesos para hacer pulseras que Phalaris solía llevar puestas. Al final, el propio Phalaris fue asado por su toro de bronce. Cuando la ciudad fue derrocada por Telémaco, en el año 554 a.C., la doncella de hierro es posiblemente la máquina de tortura más popular que existió y también una de las más aterradoras. Consistía en una gran estructura de metal, con rostro de mujer, similar a un sarcófago. Esta estructura era hueca y cabía una persona dentro, pudiéndose colocar en forma vertical. Al colocar a la víctima dentro y cerrar la puerta frontal, 13 púas se introducían en la carne. Cada una de ellas se clavaba en un lugar estratégico para que al penetrar a la víctima, ésta se mantuviese con vida, desangrándose dentro lenta y agónicamente hasta la muerte. Señores obispos y cardenales, esta era vuestra forma de torturar a los hijos de Dios por tener una opinión diferente a la vuestra. No sois más que vulgares asesinos. La Iglesia es la auténtica tapadera de donde alberga un auténtico monstruo cruel y oscuro. El diablo. Te invito a que te suscribas al canal. También puedes suscribirte al blog en www.vozdar.net o misteriosyconspiración.com. Puedes seguirme también en Facebook o en Twitter. Y mi nombre es Vozdar y te deseo muy buenas noches.